Ayudar a los que más lo necesitan es de los proyectos más importantes de la vida. En Radio Tercer Sector, las asociaciones y fundaciones son protagonistas. Cada martes de 5 a 6 de la tarde, en Onda Capital, tienen su espacio patrocinado por Tercer Sector Consultores. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Radio Tercer Sector, el programa de Onda Capital en el que hablamos de asociaciones, fundaciones, ONGs y entidades que quieren mejorar su responsabilidad social corporativa. Ellas son las protagonistas de este programa en el que cada semana, bueno, pues lo que hacemos es hablar, como bien indica el nombre, del tercer sector. Yo soy Irene Carmona y os acompaño durante toda esta aventura radiofónica en esta hora, pero no estoy sola porque al otro lado del micrófono tengo a mi compañera María. Muy buenas, María, ¿qué tal? Buenas tardes, Irene. Muy bien. ¿Qué tal? Aquí otra semana más, ¿verdad? Una semana más. Una semana más tratando, ¿no?, de conocer todo lo relativo al tercer sector y tratando de dar voz a esas asociaciones, fundaciones y ONGs que nos acompañan cada semana. Y bueno, Tercer Sector, Radio Tercer Sector está patrocinada por Tercer Sector Consultores, que es una empresa a la cual pertenecemos y bueno, que tiene mucho también que ver con todo esto de lo que hablamos, ¿verdad, María? Sí, bueno, Tercer Sector Consultores nos dedicamos somos una consultora social, nos dedicamos a la captación de fondos, presentación de proyectos, comunicación, registros en organismos oficiales, en fin, hacemos todo lo posible y para que las organizaciones puedan dedicarse a sus proyectos y que puedan delegar en nosotros pues la gestión de una ONG. Uh-huh. Pues sí, son muchas las cosas que hacemos, ya como recordábamos la semana pasada, porque al fin y al cabo todo lo que conlleva una ONG, una entidad sin ánimo de lucro, requiere muchísimo trabajo. Sí, muchísimo trabajo que muchas veces las organizaciones no llegan en su día a día a realizar y bueno, pues nosotros estamos aquí para realizar ese trabajo y facilitarles a ellos que puedan realizar su causa o sus fines sociales. Uh-huh. y bueno, y así todos colaboramos con la sociedad y tenemos utilidad para ella. Pues claro que sí. Además, Tercer Sector Consultores tiene sus propias redes sociales a las que vamos subiendo los programas conforme lo vamos terminando. Nos podéis encontrar en Tercer Sector Consultores, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook y en YouTube, donde vamos subiendo los programas completos. También recordaros que estamos en el Facebook de Onda Capital, saliendo en directo en este mismo momento mientras vamos haciendo el programa, y lo podéis encontrar en Onda Capital FM 95.1 en esta red social que acabo de mencionar. Y hoy, como cada semana en Radio Tercer Sector, vamos a hablar de un poquito de todo, ¿no? Vamos a hablar de por supuesto, la actualidad. Vamos a hacer un repaso de esas noticias, esas novedades que ha habido en el mundo respecto a, bueno, que tienen que ver con ese tercer sector del que tanto hablamos, y también haremos un repaso por las efemérides. Además, vamos a contar aquí con la presencia de la Asociación de Asperger de Sevilla y también con Sevilla Acoge. Vamos a dar voz a esas entidades que bueno, a las que nos gusta siempre conocer y que nos cuenten cuál es esa labor que realizan tan importante para la sociedad. Y vamos con la actualidad porque la filtración de imágenes de presos torturados en cárceles sacude Rusia. Las autoridades han abierto una investigación penal y despedido a varios funcionarios, mientras el filtrador está en busca y captura y la ONG que publicó las imágenes amenazada.
Las durísimas imágenes difundidas por una organización de derechos humanos y grabadas supuestamente en un hospital penitenciario de la región rusa de Saratov como material para chantajear después a los reclusos han sacudido Rusia. Los vídeos, que son solo parte de un denso archivo reunido por los activistas, reflejan la terrible realidad del sistema penitenciario ruso, donde los abusos y los casos de torturas no son episodios aislados, sino un problema sistémico, alertan las organizaciones de derechos civiles. El plástico, que ya ha atragantado nuestros océanos, terminará por asfixiarnos a todos si no actuamos rápidamente. La contaminación causada por el plástico en los ecosistemas acuáticos ha crecido considerablemente en los últimos años y se prevé que se duplique para 2030, con consecuencias nefastas para la salud, la economía, la biodiversidad y el clima, según un nuevo informe de la ONU, que advierte que el reciclaje no es suficiente y denuncia las falsas soluciones que se están dando frente a este problema. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente califica a la actual contaminación del planeta causada por el plástico como una crisis mundial y propone que se actúe rápidamente y de forma coordinada para atajar este problema, porque es urgente reducir la producción mundial de plástico y de residuos plásticos en el medio ambiente. Para hacerse una idea del problema, basta una cifra apenas comprensible para nuestras cabezas. Aproximadamente 7.000 millones de los 9.200 millones de toneladas de producción acumulada de plástico entre 1950 y 2017 se convirtieron en residuos plásticos, 3/4 partes de los cuales fueron desechados y depositados en vertederos. Formaron parte de flujos de residuos incontrolados y mal gestionados, o fueron vertidos o abandonados en el medio ambiente, incluso en el mar. Vivir en la calle con problemas de salud. La ONG Hogar Sí señala que hay personas con cáncer sin quimio por no tener dónde pasar la convalecencia. Hogar Sí ofrece un programa de viviendas específico para personas enfermas, convalecientes o en estado terminal. La ONG reclama al Gobierno que tenga en cuenta este fenómeno en los presupuestos y en la futura ley de vivienda. Para hacer la problemática existente, comparte algunas historias, como la de Luis, de 48 años, quien tiene VIH y no tiene techo donde cobijarse, o Francisco, de 64, quien se encuentra en tratamiento de diálisis y no tiene a dónde ir. Estos hombres son solo una muestra de las personas a las que ayuda la plataforma mediante las viviendas para la recuperación de salud. La ONG ha lanzado la campaña Las Llaves y ha enviado una carta al presidente del Gobierno exigiéndole medidas para erradicar este fenómeno, poniendo de relieve a las personas sin hogar, que tienen una tasa de mortalidad 3 veces más alta de la que el resto de la población, sufren más dolencias graves y tienen muchas más dificultades para cuidarse. La pandemia cambia el perfil de los voluntarios. 9 de cada 10 iniciativas solidarias son locales. El 72% de los estudiantes que realizan tareas solidarias en su tiempo libre son mujeres. Las mujeres siguen siendo mayoría entre los voluntarios universitarios y un 72% de ellas, como acabamos de mencionar, compaginan proyectos solidarios con sus estudios de grado. Así desprende el 9º estudio de voluntariado universitario elaborado por la Fundación Mutua Madrileña y correspondiente al periodo 2020-2021 que se ha publicado este martes. En este estudio han participado 36 universidades públicas y privadas, el 43% del total de centros en España, y 75 ONGs. El informe se ha realizado con motivo de la convocatoria de los 9º Premios al Voluntariado Universitario, unos galardones que persiguen reconocer y dar visibilidad a la labor altruista de los estudiantes. El estudio ratifica que el compromiso de los jóvenes sigue intacto y que responden cuando más se les necesita y se saben adaptar a las circunstancias, tal y como ha puesto a prueba la pandemia, explica Lorenzo Colklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña. Escuchas tu emisora, escuchas Onda Capital en el 95.1 del dial.
Y seguimos en Radio Tercer Sector para hablar de todos esos temas sociales que tanto nos importa. Y hay una sección que hacemos cada semana tras la actualidad que a mí me ha encantado, porque siempre se suele ver esos días importantes, esos días que se marcan en el calendario. Muchos de ellos son importantes debido a lo que se refieren, ¿no?, a la temática a la que se refieren y la temática protagonista, pero otros son muy graciosos, ¿no, María? Sí, hoy vamos a empezar no solo con el día, sino con la semana. Nos encontramos en la Semana Mundial del Desarme. Y esto busca promover el conocimiento y la mejor comprensión de los temas de desarme y su importancia transversal. A partir del 24 de octubre, aniversario de la Fundación de las Naciones Unidas, la celebración anual de esta semana se llamó por primera vez en el documento final del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 1978 sobre el desarme. Las medidas de desarme se prosiguen por muchas razones, ¿no? Y entre ellas pues tenemos el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, la defensa de los principios de humanidad, la protección de los derechos civiles, la promoción del desarrollo sostenible y el fomento de la confianza entre los Estados y la prevención y el fin de los conflictos armados. Estas medidas de desarme lo que buscan es poder que los Estados puedan resolver sus conflictos de forma con el diálogo y de forma pactada y evitar así los conflictos armados. Las Naciones Unidas siguen celebrando los esfuerzos y la participación de una serie de agentes que contribuyen a un futuro común más seguro y pacífico a través de actividades de desarme, control de armamentos y no proliferación de armas. Muy importante también esta semana para marcar en el calendario, ¿verdad? Sí, muy importante que todos los países sean conscientes de lo importante que es el desarme y de la importancia de solucionar los problemas a través del diálogo y la negociación y no de los conflictos armados. Porque también esta semana se celebra otra semana, ¿verdad? Sí, tenemos la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional. Y pretende desarrollar un conjunto de competencias para buscar y evaluar críticamente y utilizar información y contenidos mediáticos de forma inteligente, es decir, de forma no manipulada y transparente. Además de conocer los propios derechos en línea, entender cómo combatir la incitación al odio y el ciberacoso, comprender las cuestiones éticas que rodean al acceso y el uso de la información y comprometerse con los medios de comunicación y las TIC para promover la igualdad, la libre expresión, el diálogo, interculturalidad interreligioso, la paz y, entre otras muchas cosas. La Semana Mundial de las 1000, la cual se viene celebrando desde 2011, incluirá los tradicionales eventos como la conferencia principal y el foro de la Agenda Juvenil, que tendrá lugar en línea y reunirán a responsables políticos, expertos, profesionales, investigadores, organizaciones internacionales y ONGs de todo el mundo. Y por todo ello, desde la organización invitan a todos los centros educativos, instituciones a organizar eventos y acciones locales en línea y fuera de línea para observar esta semana en todo el mundo. Muy interesante también esta semana y también muy importante. Sí, muy importante y sobre todo el hecho de que animen a los centros a celebrar esta semana y a motivar el buen uso de la comunicación, ¿no? Y como bien decía, el tema de ciberacoso, la incitación al odio. Sí, todo esto es muy importante. Son temas además que están muy a la orden del día, o sea que es importante también marcarlo en el calendario y que sirva para reflexionar sobre estos temas. Sí. Y empezamos con los días. Hoy es el Día Nacional del Daño Cerebral. Es un día que se celebra para el acceso a la rehabilitación especializada en el daño cerebral. Este martes 26 de octubre se celebra este día y es una efeméride instituida en el año 2007 por el Consejo de Ministros. Normalmente hablamos de días mundiales, pero esto es un día nacional, es un día nuestro. La presente edición de la efeméride se celebra bajo el lema "Las personas con daño cerebral necesitamos rehabilitación especializada", mañana puede ser tú, con el que quieren incidir en la necesidad de que cerca del medio millón de pacientes con daño cerebral que conviven en nuestro país pueda acceder a una rehabilitación especializada con independencia de su localidad, residencia, edad, secuelas o capacidad económica, ¿no? Lo que se busca es que todos puedan recibir una rehabilitación y no tenga nada que ver con la condición económica por donde resida o
o cualquier otra circunstancia que le dificulte esto, ¿no? Uh-huh. Y hay otro día que a mí me ha hecho mucha gracia, me ha llamado mucho la atención, que es uno que me has hecho spoiler antes, sé cuál es también, que es muy gracioso. Hoy es el Día Mundial de la Suegra. Y bueno, como amada por unos y odiada por otros, este 26 de octubre se celebra este día, ya que ha causado más disputas y polémicas desde hace varias generaciones, siendo objeto de mitos, bromas y chistes. Pues la verdad que es que este día es muy gracioso. También siempre llama mucho la atención, ¿no? Siempre hay un día, todas las semanas traemos un día chistoso, por así decirlo, sí, anecdótico. Bueno, es una figura que siempre genera mucha controversia, pero bueno, se celebra este día para resaltar la importancia de la suegra y que bueno, que no todas son malas. Bueno, las suegras son carne de chiste. Sí, siempre, todos los chistes y bueno, siempre en todas las familias hay mucha discusión sobre este tema, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, porque bueno, no sé, bueno, al final las efemérides son para eso, para reírnos un poco y para también ver esas curiosidades que rodean el mundo y bueno, esos días tan importantes como los que hemos estado mencionando. Bueno, también es el Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual. Uh-huh. Hoy se celebran muchas efemérides. Hoy la verdad que estamos llenitos de efemérides. Totalmente. Y bueno, también se hace con el objetivo de fomentar el respeto de los derechos humanos de las personas intersexuales. Uh-huh. Muy interesante también esta efeméride. Sí. Esta semana estamos cargados de efemérides, a ver si la semana que viene también podemos decir que hay tantas. Correcto. Y bueno, como hemos adelantado al principio del programa, vamos a conocer a esas asociaciones que trabajan, que tienen una labor social muy importante. Y hoy pues no iba a ser menos. Hoy hablamos con la Asociación Asperger de Sevilla y en concreto la voz que nos acompaña es la de Ana Belén Vico, que es trabajadora social y psicopedagoga de esta entidad. Muy buenas tardes, Ana Belén. Hola, buenas tardes. Oye, lo primero, muchas gracias por estar aquí en Radio Tercer Sector, por venir con nosotros y por enseñarnos lo que nos vas a enseñar sobre esta asociación, que tenéis una labor muy importante y muy interesante. Para que nos hagamos todos una idea, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que hacéis en la Asociación Asperger de Sevilla? Pues es una asociación de padres y madres que ya desde el 2005 decidieron organizar lo que es la entidad para dar atención, ¿no?, a las personas con este diagnóstico y difusión, ¿no?, que es el gran, digamos, desconocido de los trastornos del espectro autista. Uh-huh. Y bueno, ya que hemos entrado un poquito en materia contándonos qué es lo que hacéis en la asociación, para que también nos situemos, sobre todo yo me pongo de la parte del oyente, ¿no? Algún oyente que a lo mejor no tenga muy claro qué es el trastorno del espectro autista, qué es el síndrome de Asperger. ¿Nos puedes hacer una diferenciación? Bueno, sí. ¿Nos puedes contar qué es? Mira, pues explico un poquito así brevemente y fácil para que lo podamos entender. Uh-huh. Lo que es el síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo que actualmente, según el manual DSM-5, que es el que se utiliza, se encuentra dentro de los trastornos del espectro autista, ¿vale? Uh-huh. Y el síndrome de Asperger pues tiene dificultades en tres áreas, como son la interacción social, a nivel de habilidades sociales y en las relaciones sobre todo con sus iguales, con personas de su misma edad, a la hora de ajustar su comportamiento a diferentes contextos, las situaciones sociales, las normas, ¿vale? Toda esa parte. También a nivel de comunicación y lenguaje. Tienen un vocabulario muy amplio, muy rico, muy formal, pero tienen dificultades en cuanto a la literalidad, en las ironías, los dobles sentidos, las bromas, esa parte, digamos, del lenguaje también no verbal, ¿vale? Y en cuanto también hay una tercera área, serían los intereses restringidos, intereses muy concretos, absorbentes, un poco inusuales, ¿no?, que le llevan también a tener cierta rigidez, tanto a nivel cognitivo como a nivel conductual, que implica pues bueno, que no les gusten mucho los cambios, se sienten mucho más cómodos en la rutina y necesitan cierta anticipación, ¿vale? Uh-huh. Pues sí, nos ha quedado todo muy claro. Además se nota que eres psicopedagoga porque lo has explicado estupendamente, de forma muy, muy breve. Y bueno, cuéntanos qué dificultades puede presentar en su día a día una persona que tiene trastorno del espectro autista.
Pues depende de la edad, ¿vale? Porque nosotros tenemos, digamos, de todas las edades, desde los más pequeñitos hasta los adultos. Estas dificultades pues van cambiando a lo largo de todas las etapas, ¿no?, del ciclo del desarrollo. Sí es verdad que son dificultades en su día a día, desde tener que realizar alguna gestión, alguna documentación, hasta tener que ir al supermercado, encontrarse una entrevista de trabajo, acceder a un empleo. Son dificultades en el cole, evidentemente, los recreos, esos espacios sin estructurar, en fin, al final todo es social, somos seres sociales, nos relacionamos con naturaleza y principalmente su dificultad es esa, ¿no? Y está ahí presente en su día a día. Uh-huh. Dentro del... Bueno, se puede decirle TEA, ¿no? Sí. Hay diferentes grados, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Claro, dependiendo digamos, del grado de afectación o de la severidad, pues dentro del TEA hay diferentes niveles, TEA1, TEA2, TEA3. En nuestro caso, el síndrome de Asperger, pues sería TEA nivel 1 por el manual DSM-5 que se usa actualmente. Uh-huh. Bueno, imagino que al trabajar en una asociación en el que os dedicáis a esto también tenéis que derribar muchas veces barreras y falsas creencias, ¿no? Porque al fin y al cabo cuando estamos hablando de dificultades a lo mejor en el día a día que puede presentar una persona con síndrome de Asperger, en este caso se pueden dar lugar a algunos prejuicios, ¿no?, que tiene la sociedad. Uh-huh. ¿A qué tipo de falsas creencias os enfrentáis vosotros? ¿Qué tipo de falsos mitos tenéis que derribar? Pues mira, yo siempre digo que es un síndrome invisible, puesto que no hay unos rasgos físicos, ¿no?, que lo determinen. Entonces pues normalmente pasan por infinidad de prejuicios, ¿no?, desde pues una persona es mal educado, pues son flojos, falta de interés, una mala intencionalidad a la hora de realizar las cosas o comentarios inadecuados, cuando realmente de base te puedo asegurar que no es eso ni mucho menos, sino hay una dificultad, ¿no?, en ello, ¿no?, en su comportamiento. Y es muy difícil cuando no hay una formación en la otra persona, ¿no?, y una falta de entendimiento por su parte, que lleguen a entender y a comprender pues las dificultades que tienen en su día a día las personas con este diagnóstico. Uh-huh. Dentro de la propia asociación, ¿qué proyectos lleváis a cabo? Pues mira, lo que es la asociación, como te comentaba antes, trabajamos con todas las edades y de forma integral en todas las etapas. Tenemos desde la parte de intervención directa, ¿vale?, que sería la parte de intervención psicológica tanto individual como grupal, o terapia de neuropsicología, logopedia, programa de comprender y transformar, que sería la parte de terapia de intervención propiamente dicha, ¿vale? Y después estarían lo que son los talleres complementarios, talleres desde pues escuelas de padres, taller de ocio, que tanto para los peques como para los más mayores con el punto de encuentro, taller de empleo y autonomía, que es súper importante en esas edades. Uno de los proyectos también que tenemos es el piso lanzadera para los más mayores, taller también de afectivo sexual. En fin, entendemos que si la intervención no es integral, bueno, pues no es tan efectiva, ¿no? Y la coordinación con los coles también, con el programa de recreos inclusivos. En fin, son diferentes talleres, todos ellos complementarios a la parte de intervención, que intentamos ir dando forma, ¿no?, y cobertura a las necesidades que van presentando. Uh-huh. También viendo un poco, ¿no?, vuestra web para informarme un poco de todo este tema, había algo que me llamó mucho la atención y es el concepto de discapacidad social. Hay una entrada del blog que tenéis allí que dice que en ese caso la Diputación de Sevilla ha expresado mediante declaración institucional el apoyo para que las personas con síndrome de Asperger se les reconozca con la discapacidad social. ¿En qué consiste este concepto? Pues mira, es una petición que desde la asociación estamos defendiendo, porque consideramos que las personas con síndrome de Asperger y en general trastorno del espectro autista deben de tener el reconocimiento de discapacidad social, puesto que actualmente se encuadran, digamos, en discapacidad psíquica, que ahí diferenciaríamos entre discapacidad intelectual y enfermedad mental, y consideramos que no cumple nuestro colectivo ninguno de estos dos perfiles, ¿no? Uh-huh. Entonces, abogamos, ¿no?, y defendemos esta figura de discapacidad social, que realmente se ajusta más y es más justo, digamos, a la hora de defender los derechos de las personas con síndrome de Asperger y personas con trastorno del espectro autista.
esta figura de discapacidad social que se ajusta mucho más a su perfil y a las dificultades que a nivel que ellos tienen en su día a día es realmente la que se ajusta a ellos, no la de discapacidad intelectual, digamos que no es ni enfermedad mental, y entonces la aboga se quedan un poquito ahí en tierra de nadie, ¿no? La figura de discapacidad psíquica, que es la categoría que actualmente se adjudica a ellos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya para ir terminando un poquito, Ana Belén, cuéntanos dónde se encuentra la asociación y las vías de contacto para, bueno, por si alguien que nos está escuchando, pues a lo mejor quiere contactar con vosotros o está interesado, ¿cómo puede hacerlo? Pues mira, lo que es el centro de intervención de terapia está situado en Gines, ¿vale? Y también tenemos en el Hogar Virgen de los Reyes, en Sevilla, varios de los talleres que realizamos con los adultos. Cualquier persona que necesite información al respecto tiene nuestra página web y también a través del teléfono de la asociación puede ponerse en contacto con las trabajadoras sociales, que amablemente le atenderemos para orientarlos en todo lo que necesiten. Uh-huh. Pues queda dicho. Muchísimas gracias, Ana Belén. Sé que hablamos en la entrevista un poco de imprevisto y te pillamos trabajando, así que muchas gracias por habernos atendido y sobre todo por divulgar claro, todo lo relativo al síndrome de Asperger, que bueno, que esto tiene para hablar 1 hora, 2, 3, 4, las que sean, porque la verdad que es un tema muy, muy interesante. Pues muchas gracias a vosotros por esta oportunidad, y siempre que sea para dar difusión y dar cabida a este colectivo, pues aquí estaremos en la lucha. Buenas tardes, muchas gracias. Sevilla, ondacapital.es. Tercer Sector Consultores nace con el objetivo de ser referente en el mundo de las organizaciones sociales y en el apoyo a empresas en la gestión de su responsabilidad social. Ofrecemos gestión de ayudas, subvenciones, gestión de proyectos, creación de ONGs, captación de fondos, comunicación y mucho más. Estamos en calle Industria número 1, planta 4, oficina 17, en el 955 22 96 67 y en tercersectorconsultores.com. Choco & Late en el barrio de Los Bermejales, especializado en postres y copas. Llevamos 14 años elaborando nuestras tartas de forma artesanal y posiblemente sean las mejores tartas cremosas de Sevilla. Estamos en calle Polonia 4, 41012 Sevilla. chocoandlate.com. Restaurante Comer con Arte. En el corazón de Nervión le ofrecemos una amplia y variada carta: queso papollo, chacinas, embutidos ibéricos, arroces, sabrosa ternera gallega, comida casera, postres, y contará con un espacio privado ideal para reuniones en familia o empresa. Le esperamos en calle Baltasar Gracián número 4, teléfono 954 58 19 37. Restaurante Comer con Arte. Gustan Burger. 7 años ofreciendo la máxima calidad en hamburguesas gourmet. Wagyu, Angus, retinto y en temporada hamburguesas de carne de caza. Además contarás con hamburguesas sin gluten. Visítanos en calle Finlandia sin número, fácil aparcamiento. Reservas al 685 09 82 42. Por WhatsApp 605 89 70 67. Pick up the phone, I really need to talk with you. 'Cause if you're not home, I wonder where you slept last night. Are you seeing someone new behind my back? Kiss another dude's for a little romance.
Pick up the phone, I really need to understand. Muchas noticias, pero Sevilla siempre queda la última. Por eso estamos aquí. OndaCapital.es. Sevilla, lo primero. Escuchas Onda Capital en el 95.1 del dial. ¿Estás al día de los planes de responsabilidad social corporativa para tu empresa? ¿Sabes a qué subvenciones puedes optar para perseguir tus objetivos? En Radio Tercer Sector, cada martes de 5 a 6 de la tarde, tenemos un espacio para ti en Onda Capital. Patrocinado por Tercer Sector Consultores. ¡Te esperamos! Pues muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Radio Tercer Sector después de esta pequeña pausa que hemos tenido en la que, bueno, antes de ella estábamos conociendo a la Asociación Asperger de Sevilla, que como siempre decimos cada semana nos gusta conocer a esas asociaciones, a esas entidades sin ánimo de lucro que actúan en Sevilla, que hacen una labor social importante y a las que nos gusta siempre dar voz para conocer la realidad. Y hoy, bueno, pues no solamente hemos contado con la Asociación Asperger de Sevilla, sino que también hoy contamos aquí con la Fundación Sevilla Acoge y en concreto estamos con Esteban Tavares Carrasco, secretario de esta fundación. Muy buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, Irene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí acompañadito con vosotras y con el compañero y a pasar un rato amigable y de comunicación. Pues sí, un rato en el que vamos a conocer y vamos a dar a conocer en qué consiste la entidad Sevilla Acoge y bueno, vamos a tratar también de ver esa realidad que vivís desde la asociación. Porque bueno, para ponernos un poco en materia, para que los oyentes sepan un poco de qué vamos a hablar, cuéntenos en qué consiste esta fundación, qué es lo que hacéis. La Fundación Sevilla Acoge se creó en el año 1985. Ahora el día 4 de noviembre cumpliremos 36 años. Que se dice pronto. Que se dice pronto. Y fue una iniciativa liderada por una gran mujer que ya no vive, que se llamaba Reyes García de Castro, que con 24 años marchó como cooperante a un país de África negra, subsahariana, que se llama Burkina Faso. Allí vivió durante 4 años como cooperante, ya digo, realizando tareas de educación y formación para chicas y para mujeres. Su experiencia fue tan fuerte, le impactó tanto que cuando regresó a Sevilla, ella pensaba, ¿qué puedo hacer yo para devolver la moneda que he recibido en África negra? De manera que si yo en África he sido bien acogida, ¿qué podemos hacer aquí para acoger a africanos que vengan a Sevilla? Y así nació el engendro pequeñito, la idea de hacer una asociación para acoger, y nació el nombre de Sevilla Acoge, por iniciativa de esta gran mujer, acompañada de 6 personas más, en total un pequeño grupo de 7 personas jóvenes, ellos y ellas, y desde entonces pues hasta hoy venimos incidiendo en el compromiso social por que las personas que llegan y que han elegido vivir en Sevilla y ser vecinos y vecinas con nosotros puedan encontrar un lugar digno y en igualdad de derechos y de deberes como ciudadanos de este país. Y para perseguir esa misión que tenéis, esos valores como entidad, ¿qué proyectos lleváis a cabo? Pues es largo de contar, porque en 36 años la realidad migratoria en Andalucía, en España y en Sevilla en concreto ha ido variando mucho.
no solamente en número, sino también en circunstancias y en momentos que hay que afrontar de distinta manera según cómo sea el momento económico, político, laboral, social, de opinión pública, etcétera, que hace que el tema de la migración, como tantos otros temas sociales, pues no sea algo que está quieto, sino algo muy dinámico y a lo que tenemos que responder con nuestros programas de trabajo, que fundamentalmente los dividimos en varias áreas. Una es el área social, otro es el área de formación, otro el área de formación para el empleo, otro es el área educativa, el área de convivencia vecinal, el área de mediación intercultural y el área de cooperación internacional al desarrollo, porque también intervenimos en programas de cooperación al desarrollo en Senegal, en El Salvador y fundamentalmente en las zonas de Tetuán y de Tánger en Marruecos, con el sentido de que la emigración viene producida en gran parte, no solo, pero sí en gran parte, por las difíciles situaciones de vida económicas, sociales, culturales, religiosas de los países de origen. Claro, ¿y qué es lo que hacéis en esos países de origen? Claro, entonces si nosotros incidimos en la medida de nuestras posibilidades en mejorar determinadas condiciones de vida en los países de origen, haremos que la emigración se frene relativamente, aunque eso es como un grano de arena en medio del desierto, porque las condiciones de los países que se llaman del Gran Sur, bien es conocido que son condiciones cada vez más difíciles, porque los temas de mundialización y de globalización económica hacen que los países enriquecidos cada vez tengamos más altos niveles de vida y los países llamados empobrecidos, que también se suele llamar del tercer mundo, lo cual es un nombre inapropiado, porque no hay países de primera ni países de tercera, puesto que todos somos seres humanos. Pero en fin, lo que se denominan países del tercer mundo o actualmente se llaman países del Gran Sur, sus condiciones de vida no solamente van a mejor, sino que van a peor, lo cual hace que estas malas condiciones de vida propicien éxodos masivos. No se trata de una emigración de cupos de trabajadores que vienen de un país a otro, como los españoles íbamos, o yo mismo, a la emigración a la vendimia a Francia, donde por grupos y durante una temporada vamos a Francia a la vendimia o a la remolacha o a la manzana, hacemos nuestra temporada de trabajo y volvíamos. Eso es emigración temporera de emigrantes. Pero estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Otra cosa totalmente distinta, mucho más profunda y más radical. No son salidas de trabajadores, sino desplazamientos globales de población. Pensemos, por ejemplo, en la actualidad. La salida que se está haciendo en Afganistán no es salida de trabajadores, sino unas condiciones de guerra y de desastre social y de las estructuras económicas y políticas que para grandes sectores de la población de Afganistán les es imposible o están en riesgo de morir, y de hecho muchos son detenidos y muertos, pues si pueden escapar a Europa y sobre todo a Pakistán, aunque lo tienen bien difícil porque la relación entre Pakistán y Afganistán ahora mismo están cerradas, porque si no muchísimos de Afganistán marcharían, aunque diariamente pasan unos 5.000 la frontera hacia Pakistán. Entonces, cuando hablamos de inmigración debemos de fijarnos en de qué hablamos y de quiénes hablamos y de dónde hablamos.
No son solamente números, que es lo que ocurre muchas veces cuando vemos los informativos o cuando recibimos información, ¿no? Que muchas veces estamos saturados de números y a lo mejor no empatizamos con los problemas y las personas y las historias que hay detrás, ¿verdad? Ciertamente. Los números son un elemento del análisis de la realidad, pero no son los más importantes. Lo más importante es ver que detrás de los números lo que hay son personas con unas historias y unos dramas duros, difíciles, y que tienen derecho a buscarse la vida allí donde les sea posible llegar, porque se está terminando para ellos el tiempo de la resignación. Ellos ven por la televisión o por los móviles, por YouTube, etcétera, ven nuestro estilo de vida, cómo vivimos. Y ellos se hacen esta pregunta, como nos la podemos hacer vosotras y yo, o cualquiera. Se hacen esta pregunta muy sencilla. ¿Y yo por qué no? Claro. ¿Y yo por qué no? ¿Qué tiene ese o esa, o qué tienen ellos, ellas, que no podamos tener nosotros? ¿No somos seres humanos como ellos? ¿Por qué ellos sí y yo no? Se está terminando el tiempo de la resignación y el tiempo de la limosna. Y la gente dice, si aquí nos roban las posibilidades de vivir, iremos allí donde sea posible vivir. Uh-huh. Bueno, y aterrizando en España, cuando una persona llega aquí después de vivir, bueno, un drama, una historia terrible que pueden llegar a vivir en sus países de origen, ¿con qué problemas se encuentran cuando aterrizan en España, cuando llegan a España? A España o a Francia o a Alemania o a Inglaterra. Bueno, yo le comento España porque sí, es donde actuáis desde Sevilla Acoge, concretamente sí, en Sevilla. Pero lo que voy a decir no es solo de España o de Sevilla o de Andalucía, es de todo lo que conocemos como la Unión Europea. Uh-huh. Hay una política migratoria común a los países de la Unión Europea, de tal manera que quien entra por Algeciras o por Tarifa o por Canarias no está entrando en España, está entrando en la Unión Europea. Y por lo tanto, las políticas que hay que aplicar en Andalucía a través de la Junta o en Madrid no son de hecho políticas autónomas, sino que son políticas que han de ajustarse a una serie de acuerdos multilaterales en el Consejo de Europa, en la Unión Europea. Por lo tanto, quien entra en España ya entra en Europa. Uh-huh. No pueden decir desde Francia, ustedes se quedan en España, o no pueden decir en Bilbao, ustedes se quedan en Sevilla, porque el derecho a la libre circulación, una vez que se traspasa la frontera, ya hay que respetarlo. Pues los problemas que hay que afrontar aquí y allá, en otros sitios de Occidente, el primero de todos es llegar. El primero de todo es llegar. Claro. Hay que llegar o con mucho dinero que cuesta el viaje, o con pagar con la vida, o con el riesgo de la vida. Y si se trata de mujeres, sobre todo de mujeres africanas, pagar el precio de la trata. Emigrar desde Nigeria o desde Senegal o desde Camerún o cualquier país de África negra por debajo del Sáhara, hay que emigrar en coche la mitad del viaje, en autobuses, pagando el pasaje de las redes de traficantes de personas, o pagar con el propio cuerpo en las mujeres. Sí. Por eso vemos que a veces en las pateras vienen bebés. Hoy mismo entraba uno. Bebés. Y la pregunta es, ¿pero cómo un bebé viene a emigrar? No. Su madre
cuando era joven, las redes de tráfico de personas contactaron con ella y su familia prometiéndole una mejor vida aquí, un trabajo, en lo que fuere, etcétera, por lo cual tiene que pagar un alto precio. Tardan hasta entre 5 y 7 años en llegar, desde donde salieron hasta aquí, entre 5 y 7 años. ¿De qué han de vivir en ese tiempo? Las mujeres de la trata y los hombres en lo que pueden, cuando no mueren al atravesar el desierto. Estoy hablando de la población, de la emigración subsahariana, Sí. diferente a la de Latinoamérica, que hay que llegar en avión, no se puede venir en una patera. Ujú. Hay que entrar en el avión y el sitio principal de entrada es el aeropuerto de Barajas, Ujú. para lo cual han tenido que invertir un dinero ellos y sus familias, vendiendo alguna propiedad o ahorrando durante un tiempo para pagar el pasaje. El pasaje es un billete de turista. Solo se puede entrar con visado de turista, solo. No hay visado para entrar a trabajar. No hay. Excepto para emigrantes de élite, como deportistas, futbolistas, altos títulos universitarios, etcétera, ¿no? Pero si no, si vienes a trabajar y eres pobre, solamente puedes entrar con visado de turista, que tiene una caducidad de 3 meses. Si a los 3 meses no has podido legalizar tu situación, quedarás aquí como persona no documentada con el riesgo real, muchas veces, de ser detenido y expulsado. Nos encontramos otro gran problema de Y es el segundo problema. El primero he dicho que era cómo entrar. Ujú. El segundo es, y una vez que he estado aquí, Claro. que no he sido expulsado, que no he muerto en el camino, Se encuentran otras grandes barreras, ¿verdad? la segunda barrera es la documentación. Claro. La documentación. Porque muchas personas con una visión muy simplista dicen, si yo no estoy en contra de que lleguen los inmigrantes, pero que vengan con papeles, como nosotros los españoles íbamos a Alemania en los años 50, íbamos con nuestros papeles en regla, y los inmigrantes dicen, ¿qué más quisiera yo? Que poder entrar con los papeles y el permiso de trabajo realizado desde mi propio país de origen, como tantos miles de inmigrantes temporeros y yo mismo, como citaba antes de salir a coger el tren en Sevilla hasta algún país, a alguna ciudad del sur de Francia, íbamos desde aquí contratados. Sabíamos al pueblo que íbamos, a la casa donde íbamos a dormir, de que nos encontrábamos la casa habilitada, con nuestro contrato de trabajo lo que íbamos a ganar. El viaje de ida y de vuelta lo pagaba el patrón. Es una situación completamente diferente y distinta nada comparable. A lo que estaba diciendo antes. Por lo tanto, es muy simple y es no conocer la realidad quienes dicen eso. No, si hace falta que vengan trabajadores, porque aquí necesitamos trabajadores, pero que vengan con sus papeles. Claro. La barrera social es otra de las grandes barreras con las que se encuentra una persona que llega, como estamos hablando en este caso, a Sevilla, España, la Unión Europea, como estos lugares, ¿no? Tercer escalón para subir o para bajar, según. Si consigues superarlo es subir, si no vas hacia abajo, vas más a la marginación y a la exclusión. Si consigues superar el tercer escalón, que es el del aprecio social, claro, el de la valoración social, que yo por ser de otro color de piel o de otra vestimenta o con otro idioma o con otro credo religioso y me siento a tu lado en el autobús, no te cambies porque yo me siento a tu lado, o no te encojas para que no me roce contigo. El aprecio social, eso es muy importante y supone un cambio hondo en la conciencia ciudadana de todos y de todas. Quien vive en España es igual que tú e igual que yo y tiene los mismos derechos
y las mismas obligaciones que tú y que yo. Y si vive aquí, trabaja aquí y contribuye al bienestar y al avance de nuestra sociedad, con su trabajo, con sus impuestos, con su convivencia, con sus valores, con sus hijos, con el aumento de población, con cotizaciones a la seguridad social, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando vemos a una persona que no se parece a las de aquí, pensemos, ¿y los millones de españoles que están fuera de España? ¿Por qué no les obligamos a que regresen? ¿Por qué siguen en aquellos países? Porque tienen derecho a estar allí. Un día decidieron emigrar y allí les va bien y allí siguen. Recientemente más de 100.000 jóvenes universitarios, bien preparados. Se suele decir que la juventud actual es la mejor preparada de la historia de España. Yo suelo decir, es verdad, la mejor parada. Preparada. Está parada antes de tiempo. Preparada. Pues si estos chicos y chicas jóvenes universitarios que han terminado sus grados o su licenciatura y que han hecho un máster porque no tienen trabajo y repiten otro máster más porque no tienen trabajo y al final deciden marchar a algún país europeo o americano, ¿por qué nuestros jóvenes sí tienen derechos y las colombianas o los venezolanos o los de Nigeria o los de Senegal no tienen derecho a vivir aquí? ¿Por qué los nuestros son seres especiales y los demás no? Hombre, es un punto de reflexión el que es necesario que entre toda la sociedad. Hace falta, y esto es para nosotros, no para los emigrantes, subir un escalón en nuestro nivel de conciencia humana. Si no cambiamos nuestra escala de valores, seguiremos considerando a determinados grupos y colectivos de personas, y en esto me refiero no solamente a las personas migrantes, sino, por ejemplo, al colectivo gitano, que viven en España desde el año 1400 y son tan españoles como nosotros. Y sin embargo, ante una visión social general, son gitanos. Y tenemos expresiones muy despectivas. Anda, que vas como una gitana. Ay, estás ensuciado más que un gitano. Eres más flojo que un gitano. Y otras cosas. Es necesario deconstruirse en todo esto. Eso es. Entonces, es necesario ascender en nuestros niveles de conciencia todas las personas bajo este criterio. No hay ninguna persona superior a otra. Todos somos iguales y por lo tanto todos merecemos el mismo respeto y las mismas oportunidades. Y hay un principio ético fundamental. En negativo, no quieras para los demás lo que no quieres para ti. O en positivo, haz a los demás o compórtate con los demás como te gustaría o como te gusta que se comporten contigo o que hagan contigo. Esteban, para ir, bueno, nos queda solamente un par de minutos, es lo que tiene la radio, que siempre vamos con el tiempo. Para ir muy brevemente y volver un poco a la labor, ¿no?, que hacéis desde Sevilla Acoge. Si hay alguna persona que nos está escuchando que a lo mejor pues se vea interesada por lo que está contando, se vea interesada por la labor que se hace de Sevilla Acoge, ¿cómo puede llegar a vosotros? Pues muy sencillo. Lo primero es tener el corazón abierto. Y después que abre su corazón, que abra la página web www.sevillaacoge.org y allí encontrará toda la información muy completa de todos los programas y acciones de Sevilla Acoge y la forma de colaborar, o bien en el voluntariado, que tenemos un voluntariado muy amplio que se integra en casi todos los servicios, o bien económicamente, o bien de un modo puntual en alguna otra cosa
pero a través de una entrevista que se realiza con ellos, pues se ve en qué puedo yo ser útil. Eso es una pregunta muy importante que podemos hacernos todas las personas que queremos crecer en conciencia cada día. Nos quedamos con esa reflexión, porque es que ya sí nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias, Esteban, por estar aquí, sobre todo por informarnos y por dar ese punto de vista tan interesante de aquellas personas de las que no se suele dar el punto de vista, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos en Radio Tercer Sector. Nos volvemos a escuchar de nuevo la semana que viene aquí en Onda Capital, como cada martes.